Vamos ahora a comenzar con un espacio muy especial, un espacio que realmente conmueve, un espacio que ha realizado la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, una facultad que tanto nos ha brindado y nos ha dado a todos, de un alto prestigio, una universidad que está siempre en los primeros puestos en América Latina, ocupando en diferentes lugares, muchas veces el primer puesto, siempre de los primeros. Y con todo ese prestigio, esta universidad ha hecho algo maravilloso en estos tiempos difíciles de COVID. La universidad ha salido a la calle y ha tenido un acercamiento a la gente más necesitada, interactuando de forma muy importante con organizaciones barriales, pero no solamente asistiendo a los más pobres, sino también demostrando la capacidad de donar que tienen los más pobres. En este tremendo trabajo, uno de sus precursores ha sido el profesor Edgardo Nopov, quien tenemos el gusto que nos acompañe, quien ha dirigido, entre otras cosas, la Carta Abierta de la UBA. El doctor Edgardo Nopov es médico psiquiatra universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Superior de dicha universidad, profesor de Psiquiatría y Salud Mental de la misma universidad y profesor regular del punto de Salud Pública también de la misma universidad. Profesor Nopov, es un placer y un orgullo que esté con nosotros y que nos cuentes un poquito por qué la facultad escribió esta carta abierta de la UBA, a quién la dirige. Bueno, primero el placer es mío, Sebastián. Te faltó un título que es amigo de mis amigos, así que te agradezco a vos y a Mariana la invitación al congreso que sostienen desde hace tantos años y que crece cada día más. Así que primero mis felicitaciones por sostener estos espacios de intercambio y de crecimiento profesional. Segundo, bueno, contarte un poco que aquella carta abierta que sacamos hace un par de meses ya, fue un intento de llamado abierto a la sociedad y a los gobiernos en relación a la pandemia. Lo que pasó fue que veíamos que el problema de la epidemia seguía creciendo y que la sociedad se cansaba de la reacción que supimos tener frente a la pandemia, que fue la cuarentena, en aprender cuidados que no conocíamos, que desconocíamos. Qué sé yo, nosotros somos psiquiatras, la verdad es que no teníamos ni siquiera práctica en el uso de barbijos, a diferencia de nuestros colegas cirujanos que al menos sabían un poco más sobre lavado de manos y sobre barbijos. Nosotros hasta sobre eso tuvimos que aprender. Y que había que diluir el alcohol para que no se evaporara, desde medidas básicas hasta medidas de prevención en cada uno de los actos que tenemos o espacios que habitamos. Entonces, aquella carta intentó ser un llamado a la sociedad para que continúe con los cuidados o profundice aún los cuidados, porque veíamos una situación que no se terminaba, al contrario de lo que quisiéramos muchos, y a los gobiernos para que también no bajaran los brazos, porque también veíamos un peligro en un cansancio de función de guía que tienen los gobiernos. Nosotros como psiquiatras sabemos que uno de los mecanismos de defensa más comunes es la renegación, y la verdad que suponer que algo no existe es la primera defensa que uno suele tener, así como los chicos. Entonces, el mecanismo de defensa más común cuando algo asusta, cuando algo continúa y además cansa, es la renegación. Ante este riesgo es que decidimos dirigirnos a la sociedad y a los gobiernos, con algún éxito, porque esto fue
tomado por algunos medios de comunicación y a partir de ahí amplificar el mensaje de lo que entendemos, tenemos como mayor cercanía con la ciencia, con los datos duros, con las situaciones que se viven y además con las vivencias de la gente, porque a mí hay alguna cosa que me pasó con esta pandemia y todavía estoy intentando procesar, que fue, descubrir, sentir un cúmulo hasta energético, te diría, de angustia acumulada, cuando uno se mete con las poblaciones más vulneradas, que siempre están más vulneradas, pero que además ahora se les moría gente, que además ahora se les enfermaba gente y que además los dispositivos de reacción, la reacción social y los dispositivos que la sociedad suele generar son dispositivos, en primer término, poco humanizados o deshumanizados, lo cual genera en la gente todavía más angustia. Esto lo vimos cara a cara, nos encontramos cara a cara con este cúmulo de angustias de gente que había perdido gente o de gente que estaba perdiendo gente. Los dispositivos, yo decía, el dispositivo de la cuarentena entiendo que fue el adecuado. En nuestro país, por el momento al menos, no murió gente por carecer de atención médica. Y la verdad es que, si comparamos cantidad de poblaciones con algunos de los países europeos en donde sí murió gente por falta de atención médica, la verdad es que algo hicimos más o menos bien, o hicimos, aunque sea, no mal. Y creo que tuvo que ver con esta respuesta de cuarentena que permitió, por un lado, fortalecer algo del sistema de salud y por otro lado, lograr que los casos se espaciaran en el tiempo en lugar de que se concentraran en unas pocas semanas, y eso hizo que el sistema de salud también aguantara un poco más. Pero bueno, eso tuvo también como correlato la angustia del dolor de la gente perdida, más el dolor del encierro, el dolor del cansancio, el hastío, y la dificultad de sostener estas conductas en el tiempo, ¿no? Y esto lo vimos y lo vemos todo el tiempo. ¿Qué hizo la facultad en relación con el COVID-19? Y la facultad hizo unas cuantas cosas, por eso te decía, por un lado esta famosa carta que hizo que paseáramos por los medios de comunicación, tratando de explicarla. Pero por otro lado, la facultad participó activamente del armado de los operativos Detectar, por ejemplo. Los operativos Detectar fueron operativos de búsqueda de gente infectada en relación en general, sobre todo a los barrios más vulnerables, mediante búsqueda de contactos estrechos. La primera respuesta que uno encuentra en el sistema estatal eran las guardias hospitalarias y unos dispositivos agregados a las guardias hospitalarias. Eso sin duda no satisfacía las necesidades que había y no satisfacía la posibilidad de acceso de la gente. Eran inaccesibles a la gente, por un lado, por el encierro sobre sí mismo de todas las instituciones en el momento de la cuarentena y del aislamiento. Y por otro lado, porque no eran suficientemente receptivos, tanto en cantidad de gente como en la calidad de búsqueda. El operativo Detectar se armó, cuando vimos estas dificultades, el operativo Detectar se armó entre gobiernos, Universidad de Buenos Aires, organizaciones sociales, tratando de facilitar el acceso de la gente y de abrir los criterios de búsqueda de hisopado. Se salió a buscar para hisopar, para la búsqueda de infección en contactos estrechos de gente infectada, en todos los convivientes de la gente infectada, que además vive en situaciones de hacinamiento, y entonces uno podía calcular familias comparten un mismo baño, ¿no? Porque son espacios en donde los fomites van transmitiendo el virus.
Esta es una de las cosas más importantes. Y digo, importantes tanto por el lado del acceso, como te decía, pero sobre todo, capaz que son los vicios profesionales, esto de ser sanitarista y psiquiatra, pero sobre todo por el lado de lograr humanizar estos dispositivos, de trabajar para explicarle al sistema tan impersonal que era importante que las familias estuvieran comunicadas, que si había un ser querido internado tenía que tener alguna comunicación, porque pensá que en esta enfermedad infecciosa, que ya nos habíamos olvidado, que parece del siglo XIX, se aislaba a la persona infectada, pero además a la familia se la dejaba en la casa. Si además no tenían celular o no tenían, ya no se veían nunca más. Entonces se daba la situación de que teníamos una señora en terapia intensiva en un hospital, un marido, padre de familia, internado en una sala de clínica médica en otro hospital, los chicos al cuidado de la vecina y todos desconectados y sin saber si uno o el otro estaban vivos. Estos fueron los dispositivos reactivos, la primera reacción de los dispositivos. Entonces, una parte importante nuestra desde algún lugar de saber también era humanizar esto y explicar que la comunicación también es un derecho humano. Una parte importante, aunque parezca ridículo, es, nosotros no sabíamos o habíamos perdido de vista, por ejemplo, que cuando alguien se interna en un hospital, el agua y el papel higiénico se lo lleva a la familia. Y la verdad es que no lo sabíamos o lo perdimos de vista. Claro, en este momento el internado estaba internado, aislado, sin poder recibir visitas, y la familia estaba aislada y encerrada en su casa, o en un hotel, o en otro hospital. Con lo cual, los derechos humanos, la dignidad más básica, se perdía, ¿no? Sin posibilidad de ir al baño siquiera. Entonces también humanizamos algo de estos dispositivos o aportamos a la humanización de algo de estos dispositivos. En los dispositivos es interesantísimo contar que participaron estudiantes de los años más avanzados de las carreras. Voluntariamente los estudiantes de la Facultad de Medicina, de las carreras de medicina, de kinesio, de enfermería, se acercaron para participar de estos dispositivos, es decir, para si queremos de alguna manera ponerse en riesgo, pero estar del lado de la gente y al lado de la gente, ya sea preparando la ficha epidemiológica, hisopando, acompañando, alcanzando de comer, ubicando a la gente. Y la verdad que tuvimos una participación muy alta de estudiantes, que esto después se les reconoció, viste que los estudiantes de medicina tienen un dispositivo que se llama internado anual rotatorio. Se les reconoció esta participación voluntaria en los dispositivos como parte de sus tareas del internado anual rotatorio, porque entendemos también que estar cerca de la gente es parte del aprendizaje de ser médico. Entonces, la verdad es que si aprendieron eso estando al lado de la gente, yo creo que ya tienen una gran parte del título ganado. Ojalá nuestros futuros médicos conserven ese humanismo que a veces los sistemas tienden a perder. Por otro lado, y algo que a mí me resultó muy interesante, que lo organizaron los propios estudiantes, me invitaron en alguno de los recorridos, organizaron en la Escuela de Nutrición de nuestra facultad, tiene un comedor a la vuelta de la facultad, por Marcelo T. de Alvear. En ese comedor, que era un comedor estudiantil, organizaron cocina para la gente sin techo que duerme en la zona de Barrio Norte, Recoleta, Once y Balvanera. Y todas las noches, aún hoy, todas las noches los estudiantes están ahí cocinando para la gente sin techo, y distintos profesores y estudiantes se acercan cada noche a repartir comida a la gente sin techo. La verdad que es una experiencia, la verdad que fortísima, y también que nos ayuda a humanizar o a no perder la humanidad de nuestros estudiantes, nos ayuda a entender un poco lo que decían hace algunos años, que la patria es el otro y que mi semejante es tan importante como yo mismo, y que este contacto y dar lo que cada uno pueda dar, acerca a la gente y nos va a transformar en una sociedad mejor. Y hablando de dar,
otra de las cosas que organizamos fue los operativos de donación de plasma. Cuando empezó a aparecer el tema del plasma, la verdad es que nos interesó mucho. La donación de plasma tiene muchas trabas en general, salvo alguna provincia que facilitó mucho este tema, tiene muchas trabas porque condensa las trabas de la donación de sangre más el tema de las enfermedades infectocontagiosas. Entonces son como muchos filtros a poner, y lo que encontrábamos era que la gente no accedía. Digo, que alguien para poder donar plasma tenía que concurrir 5 o 6 veces a un hospital para finalmente lograr donar plasma. Nos pasó con compañeros nuestros y nos pasó con la población a la que atendíamos. Este estar tan cerca de la gente nos hacía escuchar las demandas de la población, y la gente quería donar plasma. Pero claro, si para donar plasma vos vivís en, por ejemplo, la Villa 1114, te tenés que tomar un colectivo que no te podés tomar porque no sos personal esencial, concurrir al clínicas, que en el clínicas te expliquen lo que tenés que hacer, cuándo tenés que ir, que vayas otro día para hacer otra entrevista, que después vuelvas a ir otro o tercer día para hacerte los análisis infecciosos, a ver si estás en condiciones de donar. Y si esto es correcto, que llames para que te den un turno y vayas un cuarto o un quinto día de vuelta en el colectivo que no te puedes tomar, con la tarjeta SUBE que no tenés y con la guita que no tenés, se hace todo mucho más complicado. Entonces establecimos en los barrios vulnerables dispositivos de captación de donantes. Esto es, íbamos a buscar a los donantes porque eran aquellos mismos que habíamos acompañado, ya sea la familia, ya sea en busca de contactos estrechos, o ya sean los operativos detectar. Entonces citábamos a estos en los propios barrios, cerca de su casa, hacíamos las entrevistas epidemiológicas con gente incluso de los servicios del Hospital de Clínicas y estudiantes, hacíamos la extracción de muestra para análisis de infecciones, y todo eso se llevaba al Hospital de Clínicas y a la facultad para procesar. Una vez que esto estaba resuelto, aquellos que estaban en condiciones de donar, se conveníamos un punto de encuentro y una cita, se los pasaba a buscar y se los lleva al Hospital de Clínicas para conectarse a la máquina de aféresis, que es el mecanismo por el cual se consigue la donación de plasma. Y la donación de plasma es un dispositivo también complejo que precisa que uno se enchufe, por así decirlo, a una máquina. Es bastante parecido a la donación de plaquetas, pero bueno, la persona tiene que estar conectada a una máquina, no se puede sacar sangre en cualquier lado y trasladar la sangre. Así que este también fue otro de los modelos que la UBA propuso, adoptó y creó y financió, te diría, y que además a mí me conmueve particularmente porque entiendo que es como la simbólica unión entre los barrios más vulnerables, la parte más vulnerable de nuestra comunidad, y la universidad pública de excelencia, como dijiste al principio, pero que además está cerca de la gente, está accesible, y entonces es esto, es la unión del saber y la comunidad puesta al servicio además de los otros. Entonces, de alguna manera, quienes parece que menos tienen, terminaron como dando parte de sí para toda la comunidad. Y esto, nada, también me siento orgulloso de haberlo promovido desde la universidad, ¿no? O sea, los que menos tenían eran los que estaban dando, ¿no? Y los que estaban brindando plasma. Y vos me contabas de esto, de la maravillosa articulación con organizaciones barriales, con curas villeros, con diferentes organismos que intervinieron junto con la UBA en todo este trabajo. Y cómo esto lo establecieron de manera muy fuerte cerca de la Villa 1114, ¿no? Sí, eso, el grueso de nuestro operativo estuvo en la 1114, bueno, en nuestra querida cancha de San Lorenzo, que sigue funcionando un operativo detectar, que ya lo tenemos comprometido por lo menos hasta fin de mes. Cada mes le sacamos una quincena más o un mes más. Cada mes nos juntamos con Tinelli y le robamos un mes más de alquiler, de donación. Ahí sopamos a todos los jugadores de San Lorenzo también. Pero sí, armamos un dispositivo muy, muy interesante y muy accesible porque está en la villa,
frente a la villa, entonces un dispositivo muy accesible para la gente. Y armamos dispositivos de captación de donantes en algunas instituciones de la 1114, centros de salud, en comedores, en escuelas, etc. Además armamos otro operativo Detectar, que también fue ejemplar. Yo creo que fueron los 2 mejores operativos Detectar del país en Villa 20, en la escuela 12 de Villa 20. Tan bueno que allí vinieron a hisoparse todos los diputados que habían estado contagiándose como contactos estrechos en la sesión de la Cámara de Diputados. Pero bueno, ahí armamos otro operativo Detectar y también tuvimos otros operativos Detectar en Carrillo, en Villa Sildañez, y en Carrillo también tuvimos algún operativo de captación de donantes de plasma en conjunto con algunos de los centros de salud, con el CESAC 24, por ejemplo. La verdad es que fueron grandes experiencias de articulación, de reconversión por un lado, porque se reconvirtió el modelo de atención en los centros de salud para seguir sosteniendo, ya que los hospitales estaban como bastante cerrados sobre el COVID y sobre sí mismos, y de generación de dispositivos nuevos que sin duda, si no fueran articulados, se deshacen sobre sí mismos. Así que la verdad que fueron experiencias muy interesantes en este sentido. Esta maravilla como la articulación entre diferentes sectores se potencia, ¿no? Y puede hacer cosas tan maravillosas como estas. Pero también junto con esto realizaron boletines epidemiológicos con análisis estadísticos y trabajos metodológicos de excelencia, algunos de los cuales los estábamos viendo en el loop de diapositivas que iban pasando, o sea que todo esto se iba articulando también con el departamento de investigación, ¿no? Sí, eso no fue en particular la UBA, pero sí es cierto que como la UBA somos todos los profesores, estudiantes y graduados de la UBA, esto sí fue hecho por profesionales graduados en la UBA y una en la Universidad de Córdoba. Vamos a darle la verdad es que sí, digo, una de las cosas que queríamos es responder así como queremos que nos respondan. Si permanentemente estamos insistiéndole a los gobiernos por la transparencia y por la información, nos pareció muy importante poner en conocimiento de toda nuestra comunidad científica, por un lado, pero también de toda la comunidad a la que asistíamos, poner en conocimiento real de lo que estaba pasando. Y entonces entendimos nuestra responsabilidad, semana a semana, publicar un boletín epidemiológico tratando de mostrar como compactadamente y brevemente y con gráficos más o menos entendibles cuál era la realidad que estábamos viviendo, por qué estábamos tan preocupados y en todo caso en qué había que preocuparse y cuáles eran las cosas que había que cuidar. Y entendemos que esto se transmitió. A mí me maravillaba cuando a veces me llamaban de alguna organización social, por ejemplo, y me decían, esta semana no me llegó el boletín epidemiológico y quiero saber qué está pasando esta semana, o de alguno que era todavía mejor lector y me decía, no entiendo el gráfico de la página 14 o me parece que se equivocaron en algo, y a veces nos habíamos equivocado. Eso me resultaba más lindo todavía porque quería decir que se leían, que no eran figuritas para mirar nomás, sino que una lectura, una verdadera lectura es una lectura crítica, y entonces, claro, también nos podemos equivocar. Fue un esfuerzo importante. Yo le agradezco a Julieta Charel y a Julieta Rodríguez Cámara, que son dos de las epidemiólogas con las que trabajo todos los días. La verdad que fue un esfuerzo importantísimo. Y estuvo plasmado, digo, y estamos orgullosos de haber dado publicidad a lo que pasaba, la cantidad de internados que había en el hospital, digo, esto, ¿no? Porque si no parece que son numeritos de muertos o infectados o números que algún gobierno dibuja, y me parece que somos todos responsables de esto, de dar a publicidad. Estos boletines maravillosos, los cuales, bueno, yo tuve el placer de poder leerlos, ya que vos me los mandabas periódicamente. ¿Dónde lo puede conseguir la gente, Edgardo? Porque son muy útiles. Están online y te los podemos pasar para que los tenga APNA también, y si los querés difundir. Bueno,
Era un esfuerzo, era muy raro, porque era un esfuerzo súper artesanal, y era así, como cada semana ver a quién se lo mandábamos, a quién nos habíamos olvidado de mandárselo, a quién era importante que supiese lo que Por ejemplo, pasaba. eso que se está viendo ahí, el anterior, mostraba las patologías más vulnerables cuando una persona está infectada por el COVID. Sí, mostraba los factores de riesgo. De riesgo. Exactamente, mostraba los factores de riesgo más frecuentes en las personas internadas con COVID, digo, cuáles eran los factores de riesgo que hacen que una persona tenga COVID y lo transcurra casi asintomático, y otros quedaran internados. Y entre los factores de riesgo importantes estaban la obesidad, que a nosotros nos dio menos que lo que se publicó en el mundo, pero sí estaban la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, etcétera. Y después alguna otra de las fotos lindas que se ve ahí es uno de los operativos Detectar, con las pecheras de Orgullo Uva, que la verdad es que a mí me conmueven cada vez que las veo, porque además me representan la fuerza juvenil puesta ahí, olvidando los riesgos, olvidando los placeres, olvidando muchas veces las ventajas de clase, y puesta ahí al servicio de los más necesitados, ¿no? Esa otra foto es de un parador. La verdad es que uno de los lugares más ocultos de esta ciudad y de esta pandemia son los paradores donde estaba la gente sin techo. A nosotros que somos psiquiatras, la verdad es que cuando uno va, ese parador creo que era uno de los de Parque Roca. Nosotros teníamos un montón de paradores en Parque Roca, en Parque Avellaneda, en Parque Chacabuco, y la verdad es que para nosotros psiquiatras estos paradores eran verdaderas salas de internación a cielo abierto. Los fenómenos complejos que sucedían ahí eran más que importantes. La necesidad de atención médica, atención psiquiátrica y de medicación era más que importante, mucho más cuando además se juntaban, algunas de estas personas, a veces con patologías bastante profundas, ¿no? Una maravilla de articulación, como la uva sale, va a detectar en los barrios más vulnerables, facilita que esas personas que menos tienen puedan donar, realiza investigaciones, realiza informes a través de estos informes periódicos, contándonos qué pasa en nuestro país con los grupos de riesgo, y bueno, realiza toda esta importante tarea de articulación con diferentes sectores de la comunidad. ¿Qué más te parece, Edgardo, que se puede hacer? Miraba las fotos ahí, me acordaba, la verdad es que fueron meses muy vertiginosos, de cosa tras cosa que todavía cuesta metabolizar, pero me acordaba, articulamos también con empresas, hubo empresas que tuvieron muchos empleados infectados, y esto dio también lugar a alguna solidaridad empresarial, y fuimos a empresas a testear a los empleados que estaban en condiciones y que voluntariamente querían donar plasma, con lo cual también es mostrable y es posible una articulación público-privado sana, sin corrupción, sin robo de dinero y sin intereses mezquinos en el medio. También tuvimos empresas que ayudaron a que sus empleados donaran sangre. Esta foto de ahora es una foto de noche de San Lorenzo, porque también lo loco de esto hizo que pensá que nosotros tuvimos semanas de más de 3.000 infectados por semana. Entonces eso nos llevó a armar dispositivos que funcionaban desde muy temprano y hasta muy tarde. Yo recuerdo noches de hasta las 3, 4 de la mañana en los dispositivos, hasta que podíamos ubicar. Hubo momentos en donde, si bien el sistema soportó, el sistema estuvo al borde de no soportar. Hubo noches en donde seguíamos internando gente a las 3, 4 de la mañana y no conseguíamos hospital. Hubo alguna noche de algún micro dando vueltas por hospitales intentando internar gente, con gente que se iba a internar en un hospital y que cuando llegaba en realidad ya no había cama, y entonces el micro se detenía y teníamos que
que parar esta ida a dormir porque había que ubicar algún lugar donde hubiera camas de internación. Digo, la verdad es que fueron meses muy, muy peleados. Ahora estamos un poco más tranquilos. No sé qué va a pasar estos días, porque estos días veo algunos aumentos de casos en Capital, y además nosotros estamos todos mirando a Europa y está claro que Europa está atravesando una segunda ola muy importante. Las ciudades de Estados Unidos o los estados de Estados Unidos que ya parecían haber superado la pandemia, evidentemente no la habían superado, y me cuentan que Nueva York volvió a cerrar un montón de actividades, que parecía que en Nueva York había pasado tanto que probablemente ya estuvieran inmunizados, y la verdad es que se ve que no. Además de cerrar barrios puntualmente hace algunas semanas, este día último lunes cerró bares, cerró comedores y cerró un montón de actividades, así que evidentemente la segunda ola va a venir, aunque a veces querramos creer que Dios es argentino, la segunda ola va a venir. Cuanto más nos cuidemos previamente, seguramente menos daño nos va a hacer. Es importante rescatar la experiencia de lo que pasamos. Insisto, yo entiendo que gracias a que nos cuidamos un poco, mucho, discutiremos si fue más cuarentena, menos cuarentena, pero sí está claro que hubo alguna cuarentena, algún aislamiento, algún distanciamiento, y está claro que algún efecto tuvo, insisto, porque países que tienen sistemas de salud muchísimo más desarrollados, como España o Italia, tuvieron muertos por falta de asistencia médica. Así que la vamos a tener, aprendamos de eso para que nos duela lo menos posible en función de cada uno de nosotros, pero además en función de los otros, de nuestra gente querida y de nuestra gente no querida, digo, de nuestra gente, de lo que yo considero que es nuestra gente. Alguna otra de las fotos también interesantes, porque la Universidad de Buenos Aires se encargó de testear a las fuerzas de seguridad. Semana a semana la UBA iba a los comisarías y cuarteles de la policía y de gendarmería para testear a los trabajadores de las fuerzas de seguridad en la búsqueda activa de encontrar casos. Ahí donde había alguna persona con anticuerpos tempranos, con IgM positiva, se la llevaba a hisopar para determinar si estaba en ese momento infectada de manera asintomática. Y ahora estamos intentando también en nuestra articulación con comedores y organizaciones sociales, estamos intentando ver el tema del testeo de los trabajadores de las organizaciones sociales, que sin duda también fueron trabajadores esenciales. Esta pandemia implicó que la gente se quedara en su casa, que perdiera trabajo, que se quedara sin sus a veces magros ingresos, y que los comedores o las ollas populares pasaran a tener una importancia fundamental en la vida de alguna gente. Digo, era la diferencia entre comer o no comer, o darle de comer a los chicos o no darles de comer. Y entonces estos eran quienes ponían el cuerpo en los lugares más desprotegidos. Digo, los trabajadores de las organizaciones sociales fueron quienes acercaron comida, quienes cocinaron, quienes estuvieron poniendo el lomo en los lugares más expuestos, y entonces entendemos que también una buena política de Estado debiera ser considerarlos. En función de eso estamos intentando aportar nosotros desde la universidad algo de este testeo a algunas, por lo menos, de las organizaciones sociales. Y también contar que, digo, capaz para redondear, pero contar que en el IDIM se hacían muchos de los análisis de búsqueda de PCR para búsqueda de COVID-19, tanto de ciudad como de provincia de Buenos Aires, y en donde se hace dosaje de anticuerpos, digo, el IBIM de la facultad, del Instituto de Investigaciones Biológicas, tuvo un papel muy importante en la lucha contra esta pandemia, ¿no? Bueno, en estos 5 minutitos que nos quedan, me gustaría que nos digas esta fabulosa articulación realizada entre la UBA, organizaciones barriales, centros de investigación, empresas,
todo esto que tanto necesitamos en nuestro país para tantos aspectos y que ustedes lo han podido llevar adelante en el tema de la pandemia. ¿Cómo pensás que puede seguir esto, incluso después que salga la vacuna, ¿no? Que no sabemos todavía cuándo ni la efectividad que va a tener, pero más allá que salga una vacuna, que esperemos sea efectiva, toda esta gran articulación que le puede servir tanto para nuestro país, ¿cómo pensás que puede seguir? Mira, a mí me gustaría que estas articulaciones las hicieran los gobiernos, que en todo caso son los que tienen más recursos para hacer esto. La verdad es que no siempre es así, y la verdad es que tampoco quiero quedarme esperando a que lo hagan otros. Por eso es que tomamos algunas iniciativas. Teníamos, gracias a la buena administración, en todo caso, la facultad tenía algunos fondos también, que la verdad que los invertimos todos en esto, los invertimos todos en reactivos. Yo quiero recordar cuando empezamos que la Facultad de Medicina fue la primera que decidió la cuarentena, cuando todos nos objetaban, estábamos en un 17 de marzo, 16 de marzo, y muchos nos objetaban la idea de la cuarentena y hasta contra mucha gente que planteaba que no había que hacer la cuarentena, nosotros reunidos con epidemiólogos e infectólogos decidimos cerrar la facultad y empezar la cuarentena y continuar con las clases en forma virtual. Nos acompañaron todos los docentes, esta es otra de las cosas a destacar. La facultad se reconvirtió, la facultad no estaba muy avanzada en términos de virtualidad y se reconvirtió primero en el grado, que era lo más urgente, después también en el posgrado, hacia la virtualidad en una capacidad que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos. Así que me parece que aprender de lo que aprendimos, aprender de la experiencia que tuvimos estos 6 meses es fundamental, y esto un poco lo que vos destacabas. El tema de la articulación es como de lo más importante, entender que las grietas no nos sirven, que nos sirven ver en qué podemos comulgar y en donde podamos comulgar la mayor cantidad de patriotas. Que avancemos en función de una patria común, del bien común, del famoso bien común que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Capaz alguna cosa, ya que hablaste de vacuna, alguna otra cosa a recordar es que en el medio de todo este despelote, además hicimos 2 campañas de vacunación. La antigripal al principio, porque era importante que la influenza no se chocara con el COVID. Es más, ahora hay algunos estudios que dicen que la vacuna de la influenza podría despertar algunas defensas contra el COVID, y una campaña de completar esquema en los chicos que no fueron vacunados en el tiempo. Y bueno, en la próxima vacuna no me cabe duda, nosotros estamos preparando una brigada de vacunadores, estamos listos para cuando el presidente lo disponga para salir a vacunar. Yo calculo que todavía nos faltan unos meses para esto, además de que la vacuna no va a ser la solución mágica, además calculo que nos faltan unos meses, estamos todos entusiasmados, pero todavía falta, vos sabés mucho sobre investigación clínica, y aunque apuremos las fases, todavía falta un poco, así que todavía van a faltar un par de meses largos probablemente. Pero bueno, estamos preparando estas brigadas de vacunadores para salir a apoyar esta estrategia. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias, felicitaciones por todo este trabajo. Y esto vuelve a demostrar que nuestra querida universidad, que nos ha preparado a tantos médicos, además de los grandes premios, de los grandes científicos, tiene este concepto tremendo de humanidad y esta genialidad de poder articular. Así que adelante y orgullo, Hugo, orgullo. Felicitaciones. Estamos todos orgullosos. Y en la próxima, además, lo podemos traer a Tinelli también para darte un mimo. Muchísimas gracias. Gracias.